¿Cómo están? Como siempre, gusto de saludarles desde este espacio de análisis para nuestra región. Abre su telón, ¿cierto?, nuestro programa de escenario social. Como siempre, acompañados de Alfredo Fonseca Mijovilovich y Cristian García Castillo. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo les va? Gusto saludarlos. Hola, gusto saludarlo igualmente. Mucho gusto a ti, Manolo, a Alfredo, ¿cierto? Y también a quien hace posible que este programa salga al aire, a Radio Polar, a todo su personal, pero sobre todo representado ahí en nuestro muy estimado amigo Cristóbal Rato. Sí, hola Manolo, Cristian, Cristóbal, que hace posible, como dicen en este programa, no dicen, sino que es así la realidad, y obviamente a través de él a todo el personal de Radio Polar, y saludar a nuestros auditores, televidentes, todo el público en general que nos sigue, así que un saludo afectuoso a todos. Muy bien, muchachos. Sí, como siempre, el saludo, como tú bien dices, Alfredo, afectuoso a la gente que normalmente se toma el tiempo de escucharnos, ¿cierto? Y de leernos en estas ideas, en este análisis que vamos haciendo permanentemente, normalmente los fines de semana. A ver, muchachos, viendo y observando, ¿cierto?, cómo ha circulado la noticia en la semana, ¿cierto? Hay dos temas que son... que han sido transversales, ¿cierto? Y que han sido analizados en distintos espacios y en distintos escenarios también. Uno de ellos, efectivamente, se cumple el tercer año del gobierno del presidente Piñera, le resta un año, ¿cierto? Y el otro tiene que ver, claro, con lo que ocurrió con el monumento al general Baquedano, ¿cierto? En la mal llamada Plaza Italia. La Plaza Italia está al ladito de la Plaza Baquedano, porque la Plaza Baquedano efectivamente es en honor al general Baquedano. Pero con el tiempo se le ha llamado Plaza Italia, ¿cierto? Bueno, y después de lo que ocurrió con el estallido social, se le ha intentado, ¿cierto?, denominar Plaza de la Dignidad. Partamos por lo primero, muchachos. Fíjense que en el año 2017, cuando se producen las elecciones, ¿cierto?, el presidente Piñera es electo en segunda vuelta con más del 54,5% me parece de los votos, ¿ya? Un gobierno, ¿cierto?, que en su origen acogió todas las ideas y todas las críticas que le hicieron en su gobierno, en el mismo gobierno del presidente Piñera anterior, ¿cierto? Y lo que se pretendió hacer fue fomentar el crecimiento económico que se había visto según esta posición de gobierno, ¿cierto?, que se había visto bastante ralentizado a propósito de las reformas tributarias y laborales que se habían hecho en el gobierno anterior, ergo, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, ¿cierto? Había temas que daban vuelta: infancia, seguridad ciudadana, salud y araucanía, ¿ya? Una de las promesas que hizo el presidente fue de que efectivamente la pobreza en 8 años se iba a terminar, ¿se fijan? Y entonces, a propósito de este problema que se genera en función de las expectativas que provoca en la población dichos como esto, lo que ocurre a partir del 18 de octubre entonces cambia totalmente, a propósito del nombre de nuestro programa, cambia totalmente el escenario, ¿cierto? Hay una visión que dice que la violencia supera el orden público y evidentemente las prioridades se modifican, ¿ya? Entonces, lo hemos dicho en algún programa, Cristian, y terminó siendo, se establece, ¿cierto?, un proceso constituyente, y a un año de gobierno del presidente Piñera lo que resta es la materialización del proceso constituyente, la elección de los gobernadores y las otras elecciones alcaldes y concejales que viene ahora, ¿cierto?, en el mes de abril, y evidentemente la reforma previsional, que tiene su nudo crítico, ¿cierto?, en cómo se va a dónde... a dónde se va a dirigir, ¿cierto?, esta cotización adicional, si a las cuentas individuales o al fondo solidario. Entonces, ahí hay un panorama, muchachos, muy general. Discúlpenme, el programa ustedes saben que es corto, se nos va casi enseguida. Entonces, Alfredo, te cedo la palabra. El gusto de saludarte nuevamente, amigo. Te escuchamos. Bueno, mira, tú has hecho un panorama completo de muchos temas, digamos, y vamos a tratar de hacer una aproximación, digamos, lo que a mí me parece lo principal. Bueno, estamos, yo creo que ya vertiginosamente entrando
a los últimos 365 días del gobierno, del segundo gobierno del presidente Piñera. Y estos 365 días normalmente son días que se aprovechan bastante intensamente por parte de los gobiernos que están terminando su etapa, porque es lo que se denomina, digamos, la recta final, o porque los gobiernos empiezan a sufrir un síndrome famoso que se llama el síndrome del pato cojo, donde prácticamente el poder se diluye o el poder está puesto en otro sector o la expectativa de poder está puesta en otro sector o sectores. Pero en este caso particular, el síndrome del pato cojo se empezó a vivir el año 2019, precisamente en octubre del año 2019. Entonces, este es un gobierno que viene con este síndrome ya, yo diría, después del casi al segundo año de su periodo. Entonces, estamos ante una situación tremendamente especial porque el gobierno, por más que haga una serie de anuncios muy llamativos, yo creo que el gobierno no va a lograr repuntar, ni en las cifras, ni en la estadística, ni en el aprecio de los logros por parte de la ciudadanía. Esto, por favor, independiente de que el gobierno le haya tocado vivir una época difícil como es la pandemia. Pero este tema ya venía de antes. Además, aquí tenemos, aparte de esta situación, digamos, de cóctel, que último año, pandemia, estallido social, tenemos una personalidad de un presidente que quiere estar involucrado en todo, que prácticamente invisibiliza a sus ministros, hasta la fecha. Algunos ministros tratan de tener protagonismo, pero el presidente, por su personalidad, diría por una personalidad fuerte, un liderazgo, digamos, que él exacerba, él quiere estar en todas. Como dijo por ahí un comentarista, él quiere ser la guagua del bautizo, el novio del matrimonio y el difunto del funeral. Entonces quiere estar en todas las posiciones, en la full position, en todas situaciones. Y eso es imposible porque hoy día los liderazgos de los grandes líderes es un liderazgo más integrador o más cooperativo. Ustedes miren y observen el liderazgo, por ejemplo, de la canciller alemana, de Angela Merkel, que incluso hace gala en la prensa, digamos, la demuestra como una persona pese a todos los pergaminos que ya tiene y lideraron una de las potencias más grandes del mundo, de Europa, digamos, de una sencillez y una humildad muy grande. No es el caso de Chile. Entonces, y también tenemos un presidente de que su máxima preocupación es ser apreciado por las personas o apreciado por los ciudadanos y ciudadanas. La verdad las cosas es que él no es apreciado, no va a ser apreciado, ni va a ser recordado como una persona con aprecio, como puede ser otros líderes, ¿no? Entonces yo creo que aquí estamos enfrentados a una situación, yo diría, bastante única. Hay algunos que dicen que Piñera, guardando las proporciones, por favor, y momentos históricos diferentes, digamos, y que no se enoje nadie con lo que voy a decir, por favor, es como el Allende de la época moderna, digamos. Entonces, la verdad, porque también generó una serie de conflictos, digamos. Obviamente, situándonos en épocas diferentes de la política, pero con una política bastante, yo diría, polarizada, con opiniones bastante intransigentes, yo diría, con una imposibilidad de llegar a acuerdos. El presidente vive haciendo gallitos con el Congreso. Hoy día no tenemos una relación de cooperación entre el presidente de la República y el Congreso, entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Y eso es malo para la gente, porque las personas, digamos, no están esperando soluciones, no están esperando quién tiene el brazo más fuerte para ganar el gallito. Ese es otro antecedente más de que el tema del presidencialismo en Chile está agotado y tenemos que entrar derechamente en una nueva constitución a hablar de un régimen semipresidencial.
Ese es un poco el diagnóstico, Manolo, digamos, enfocándome en lo macro, para no abordar, digamos, la variedad de temas que tú me dijiste, porque tendríamos que ocupar gran parte del programa. No, sin duda, Alfredo, solamente recordar que la variedad de temas corresponden a contextualizar un poco, ¿cierto?, qué es lo que vamos a tratar, ¿cierto?, y cuál ha sido un poco el recorrido historiográfico de lo que han sido estos 3 años ya de gobierno del presidente Piñera. Pero bien, Cristian, te escuchamos, amigo. Te saludo nuevamente, como siempre. Sí, muchas gracias. Oye, mira, lo que Alfredo hace, claro, es un buen resumen, y como dice, claro, ojalá pudiésemos profundizar en algunos temas, pero para colocar algunos elementos. Este gobierno partió haciendo una contrapropuesta de todo lo que se hizo en el gobierno anterior, o sea, una contrarreforma tributaria, una reforma de pensiones de otra manera, ¿cierto? Ya, y al final terminó haciendo una continuación del gobierno Bachelet. La reforma tributaria finalmente no redujo los impuestos, los subió, ¿ah? Como se prometió, ¿cierto? Y hoy día estamos discutiendo un sistema previsional de pensiones que es muy parecido a lo que proponía Bachelet, ¿cierto? Muy parecido, no exactamente igual, pero muy parecido, y que no ha avanzado mucho. Y para colmo, ya es como la madre de todas las batallas, abrió la puerta para que tengamos el cambio constitucional, que era también una cuestión que proponía el gobierno de Bachelet y que no se pudo terminar por falta de acuerdo con la oposición de aquella época. Por lo tanto, claro, es un gobierno que no supo gobernar, que se le salió todo el programa de las manos, que tuvo improvisación permanente, que tuvo choques por todos lados, y terminó en el estallido social. Un estallido social que fue morigerado por la pandemia, y una pandemia también mal manejada. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que finalmente la gran expectativa es que votara mucha gente en el plebiscito. No fue tanto, fue mucha gente, pero no fue así un desborde de participación tampoco, debido justamente a que estábamos con pandemia. Sin embargo, hay que reconocer que subió bastante la participación respecto a lo que venía ocurriendo en elecciones anteriores. Va a pasar ahora también que la expectativa sobre los constituyentes también, porque otra vez vamos a estar en pandemia. Acabamos de extender el horario del estado de excepción constitucional, acabamos de ver como varias comunas de Santiago entran nuevamente en confinamiento, y lo más probable es que cuando nos toque la votación el 11 de abril, a pesar de todo el proceso de vacunación, también tengamos un rotundo fracaso en el tema de fomentar la participación ciudadana. Va a votar gente, sin duda, porque sí, pero tampoco va a ser una cuestión muy, no es que vaya, no es que esté votando el 80 o el 90% del padrón electoral, a eso me refiero, ¿eh? Va a andar en el orden entre el 50 y el 60%. Y entonces, ¿qué ocurre? Tuvimos un muy buen desarrollo del proceso de vacunación, pero otra vez estamos con la catástrofe encima porque no se respetaban las cuarentenas, porque la gente salió de vacaciones, y todo eso a través de medidas permisivas parte del gobierno, con choques, con confusiones, con malas interpretaciones, con carteras que se contraponen unas con otras, salud con educación, ¿cierto? Bueno, ¿y para qué vamos a seguir? Y aparte el desprestigio carabinero y todo de derroche de violencia que hemos vivido, y hay dos miradas que en realidad a la seguridad pública está como bien en el piso. Por un lado, gente que quiere más orden y que ve que hay desorden, y por otro lado, gente que dice que hay demasiada represión. Entonces, quedándole el último año a este gobierno, es poco lo que va a poder concretar de la obra que prometió, y más bien es mucho lo que se le escapó de las manos, y la gran herencia que va a dejar es un proceso constituyente en marcha, ¿no? Que evidentemente que a su sector no le gusta para nada, y que el sector que yo represento, evidentemente que nos gusta, pero tampoco fue en la mejor manera por los famosos 2/3, porque tampoco se habló, también se ha alargado mucho el proceso, ¿cierto? Se han postergado las elecciones, etc. Entonces, en resumidas cuentas, sálvese quien pueda. Eso es lo que ha sido este gobierno. Sí, sí, lo que han dicho algunos analistas, fíjense, es que se observa un difuso legado presidencial, ¿ah? Un difuso legado presidencial. Eh, un gobierno que partió, como dije en la introducción, con muchas expectativas, ¿cierto? Evidentemente apoyado por un sector que apoyaba también el modelo, ¿cierto? Que sigue estando instalado. Entonces, por eso que resulta tremendamente relevante el proceso constituyente, porque el proceso constituyente, tal como hemos dicho en alguna parte, en algún programa, muchachos, el proceso constituyente se genera por las demandas, a partir de las demandas sociales. El proceso constituyente no se genera a propósito, ¿cierto?, de que se le ocurrió a alguna autoridad o algún político, ¿cierto?, decir, ¿sabe qué? Pongámosle término a esto que está ocurriendo y veamos efectivamente cuáles son las necesidades que tienen. No, las personas, nuestra gente. No partió así.
¿Cuál probablemente es el nuevo crítico? Y con esto quiero complementar lo que ustedes han dicho, muchachos. Es que instalado, ¿cierto?, el proceso constituyente, al final del camino lo que se observa es que los actores van a seguir siendo los mismos. Parece que no se entendió, ¿cierto?, el mensaje fundamental de estas demandas sociales, ¿cierto?, de que no se requería que ministros renuncien, no se requería que políticos renuncien a sus cargos, sino que, y aquí lo que me llama profundamente la atención, el poco espacio que han tenido los independientes, y una pena tremenda porque hay mucho aporte desde la independencia, y no sé al final qué podrá ocurrir con estas candidaturas independientes. Entonces, hay ahí un problema fundamental que tiene que ver con el proceso constituyente. Bueno, y tal como dije, con el tema de la reforma, perdón, previsional, el nuevo crítico está instalado en la cotización adicional. Entonces, mientras no se resuelva eso, evidentemente hay gente que quiere que esto vaya a un sistema de cotización individual, o las cuentas individuales, ¿cierto? Patrocinado probablemente por lo que ha sido permanentemente este modelo, ¿cierto?, individualista, y hay otro grupo de personas que quiere que efectivamente esto vaya a un fondo solidario, de manera que todos aportemos para las pensiones de todos, principalmente de los más desprotegidos. Quedan 3 o 4 minutos, muchachos. Alfredo, te cedo la palabra para seguir redondeando este tema. Perdón. Muchachos, segundo tema relevante, perdón Alfredo. Segundo tema relevante que tiene que ver con la noticia que cruza la información esta semana. El retiro de la estatua del general Manuel Jesús Baquedano González, este militar y político de los albores de la patria, ¿cierto? Que fue no solamente comandante jefe del ejército, sino que también fue senador por Colchagua, fue senador por Santiago. Entonces, una impresión, muchachos, respecto a lo que ha ocurrido, asociado a lo que dijimos en algún momento en esta introducción, ¿cierto? La violencia se instala, ¿cierto?, independientemente del origen de esta violencia. Las demandas sociales son fundamentales, creo yo ahí. La violencia supera el orden público. Entonces, lo que se ha dicho en algunos casos es que este retiro de la estatua es una derrota para el gobierno y lo que tiene que ver con el control del orden público. Alfredo. Bueno, mira, yo creo que el tema de la estatua ha dado para múltiples interpretaciones. Primero, yo creo que mover una estatua porque hay una situación de violencia, porque puede ser esta estatua, puede ser la otra el día de mañana, la del señor X, A, B o C. Entonces yo no creo que sea plausible de que por un tema de violencia nosotros tengamos o se tenga que mover una estatua de un lugar determinado. Ahora, dicho eso, tampoco puedo dejar de desconocer de que la estatua, más allá de la figura del general Baquedano, quien fue, que como toda persona tiene su luz y sus sombras, porque tiene pasajes también bastante discutidos, lo que fue la mal llamada pacificación de la Araucanía, pero independientemente de eso, yo creo que cuando se instaló esta estatua, se instaló seguramente para que esté ahí para siempre o por mucho tiempo. Entonces, yo creo que cuando se quiera hacer un revisionismo de la historia, yo creo que es bueno que se haga, es bueno que se discuta y bueno, y tendrá que los países civilizadamente decidir si quieren tener una estatua o no quieren tener una estatua. Pero en este caso particular, la estatua no es el problema del general Baquedano o la figura del general Baquedano, sino que es el símbolo, el lugar donde está enclavada y un símbolo que se mal transformó, yo diría, en una situación de reproche por parte de ciudadanos que obviamente se manifiestan, muchos de ellos o la mayoría de ellos pacíficamente. Entonces, yo creo que más allá de eso es una situación que nos da que pensar, digamos, que el tema de la estatua no es la estatua en sí misma, sino que es lo que representa. Y obviamente bajo ese punto de vista, yo creo que el hecho de que el gobierno tenga que moverla, sacarla de ahí, qué sé yo, obviamente que es una derrota.
y es una derrota, digamos, una falta de manejo, una falta de perspectiva. No nos olvidemos que también el presidente contribuyó con su granito de arena acerca de esta situación, al ir a sacarse una selfie, una fotografía en plena cuarentena, digamos, cuando nadie podía circular por ahí, cuando estaba absolutamente restringida la movilidad en el país. Entonces, también se le fue poniendo un poco de sal y pimienta a la situación para que llegue hasta donde llegó. Y después vemos un enfrentamiento entre partidarios, digamos, de un X candidato a gobernador de un sector bastante, digamos, ultra, y después otros detractores, entonces se transformó en un símbolo, digamos, además un símbolo, digamos, inmerecido, porque yo creo que, con todo respeto lo digo, nunca el general Baqueano se imaginó estar involucrado en esta contienda, digamos. Así que yo creo que abiertamente es una derrota, creo que es un muy mal manejo de parte del gobierno, creo que esto también da paulo para una serie de otras situaciones insospechadas el día de mañana. Por favor, no estoy defendiendo la figura del general Baqueano porque tengo mi propia opinión acerca de eso, que ya lo podemos conversar en este momento. Pero yo creo que no es el general Baqueano, sino que es una estatua que simbolizó algo producto del estallido social, y por eso salió ahí, no salió por otra razón, no salió por un revisionismo histórico y todo ese tipo de cosas, porque yo creo que los revisionismos históricos son buenos, son necesarios, pero hay que hacerlo discutiendo, planteando, digamos, obviamente ojalá en un panel de intelectuales, un panel de artistas, digamos, que hablemos sobre el tema y hagamos revisión histórica en serio. Así que yo creo que es una situación que va a dar mucho que hablar, pero es un pasaje más de toda la convulsión y todas las cosas que estamos viviendo en el país. Revisionismo histórico, mira qué interesante concepto, porque solamente para hacerte la palabra, Cristian, eh, fíjate que el Reino Unido se sumó junto a España, evidentemente, y a propósito de lo que tú decías, Alfredo, esta cosa de los países desarrollados, cómo observan este proceso de sus monumentos. El Reino Unido y España, ¿cierto?, se suman a muchos países que han aumentado, ¿cierto?, y que castigan el vandalismo de sus monumentos históricos. La historia tiene un peso, ¿eh, Cristian? Sí, pero aquí también hay más actores, pues si tampoco ayuda mucho la postura que tuvo el ejército con la carta famosa que mandó. Entonces, mandó la carta, generó reacciones, vamos a tirar y vamos a quemar el monumento, esa fue la contrarreacción. ¿Qué le queda al gobierno? Oye, van a exacerbar el conflicto con el ejército, saquemos el monumento de ahí mejor y dejémoslo en otro lado. Esa es una solución en el fondo porque, como dijo Alfredo, aquí se le escapó de las manos a todo el mundo, incluyendo al comandante en jefe del ejército. Si no ayuda, no ayuda a la tontera que hizo. Y eso le tiene que costar el puesto. No ayuda en nada. Eso le tiene que costar el puesto al comandante en jefe porque no ayuda en nada a la tontera. Mira, tal como señala Alfredo, esto no es algo en contra del general Baqueano. ¿Ya? Eso es un hito, es un ícono, pero lo que está ahí es el autoritarismo. Eso es lo que está reflejado ahí. Y finalmente, insisto, la peor cosa que pudo haber hecho el comandante del ejército fue la torpe carta que hizo, que generó reacción en todo el mundo político, y además no hay que olvidarse que varios precandidatos presidenciales, entre ellos Jimena Rincón y Paula Narváez, condenaron todo tipo de violencia. Eso incluye este vandalismo, pero por supuesto la violencia que ejerció el ejército en la dictadura militar. Sí, solamente para finalizar, Cristian, a propósito de lo que tú señalas de la carta del comandante jefe del ejército, fíjate, yo no sé cuál es la estatura moral que se puede tener para denominar antichilenos a un grupo de personas, de ciudadanos, en circunstancias que habría que ver los grandes fraudes que se han generado desde las propias Fuerzas Armadas, ¿cierto? Y también en Carabineros. Entonces, es complejo el concepto este de antichileno. Fíjate, desde Pero el poder... peor aún, en un estado tan sensible, ponerse a deliberar a una institución que no debe deliberar Claro. es un error. Y eso le tiene que costar el puesto al comandante en jefe del ejército. Porque el ejército está desprestigiado, como están desprestigiadas todas las instituciones. Pero no es muy inteligente lo que hizo este comandante. No es muy inteligente. Entonces, no tenemos a la persona más idónea para el cargo. Sí, aquí hay un tema también interesante, ¿no? Porque en la Constitución del año 25 existía una regla especial sobre el papel de las Fuerzas Armadas, que decía específicamente que era un papel no deliberante. Eso en la Constitución del año 80 quedó bastante más difuso.
Entonces, yo comprendo que el comandante en jefe del ejército a lo mejor puede estar molesto, enojado, está bien, ya. Pero él tiene su conducto regular y los militares saben muy bien de conducto regular, digamos, para hacer saber su disconformidad, que será el ministro de Defensa, el ministro de Defensa del presidente de la República, etcétera. Pero los militares no tienen que estar haciendo declaraciones, porque quiera o no quiera, esto es deliberación. O sea, en una democracia, cualquiera sea, independientemente que se le tenga aprecio, respeto, cariño, como a una persona eso le cuesta el puesto. Los militares no pueden hacer ese tipo de declaraciones. Entonces, aquí hay también una cuestión que nos lleva a pensar, digamos, ¿dónde está la regla? ¿Dónde está, digamos, dónde está el contenido de la Constitución que le dice a las Fuerzas Armadas que no son deliberantes? Porque nosotros teníamos Fuerzas Armadas que participaban de un Consejo de Seguridad, que se podía autoconvocar, ni siquiera consultando al presidente de la República. Y eso recién desapareció el año 2005 con el presidente Lagos. Entonces, yo tengo profundo respeto, digamos, a toda la institucionalidad, incluida la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, pero las Fuerzas Armadas son no deliberantes y están sometidas al poder civil. Eso tiene que quedar meridianamente claro en nuestro país, ahora y posteriormente también. Bien, muchachos, este ha sido el primer bloque de este escenario social de esta semana. Vamos a ir a una breve pausa, como siempre, y retornamos, ¿cierto?, con más análisis ahora enfocado en nuestra región. No se vayan.